Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Hechos capítulo 9. Vamos a hablar ahora acerca de Saulo de Tarso, este joven que era de un corazón sincero, pero estaba en el camino equivocado. Y eso lo colocó a estar en contra de Dios. Es increíble que cada vez me encuentro más gente que está en la misma situación, con un corazón sincero, pero equivocados en su camino. ¿Por qué? Quédate, te diré por qué. La vida de Pablo es bien interesante porque empieza aquí en el capítulo 9 de Hechos, verso 1, dice en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Imagínate, este hombre, Pablo, estaba actuando conforme a una convicción muy fuerte de matar a los cristianos. ¿Y sabes por qué lo hacía? No era porque era una intención mala en sí, sino porque él quería agradar a Dios. Una de las características principales que tenía Pablo, Saulo de Tarso, era su religiosidad y su amor a Dios. Pero ¿sabes qué? Era un amor infundado porque no estaba fundado en Cristo Jesús. No conocía a Cristo Jesús. Por tanto, estaba en una posición en contra de Cristo Jesús. Y es bien importante pensar en la vida anterior de Pablo, Saulo de Tarso, porque era un hombre que buscaba guardar la ley de Dios, buscaba agradar a Dios. Él mismo lo practica ahí en Filipenses capítulo 3, y dice así: fui circuncidado cuando tenía 8 años de vida, soy ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a justicia obedecía la ley al pie de la letra. Muchos nos podemos identificar con Pablo porque mucha gente busca agradar a Dios, mucha gente busca hacer las cosas que agradan a Dios o que es la voluntad de Dios. Pero ¿sabes qué? Te decía el video pasado, si desconocemos la palabra de Dios, entonces realmente nunca vamos a lograr hacer la voluntad de Dios. Entonces es importante que conozcamos la palabra de Dios para poder verdaderamente hacerlo. Es importante conocer a Cristo Jesús para entonces poder hacerlo. Aquí vemos a un Saulo de Tarso que buscaba agradar a Dios de alguna manera, pero estaba en contra de Jesús. Y tuvo que venir y confrontarlo el Señor Jesucristo. Lo confronta y entonces él entiende su error. Y ¿sabes qué? Nunca vamos a entender nuestros errores en la vida. Por más que quieras vivir una vida moral, por más que quieras vivir una vida religiosa, nunca vas a entender que estás mal a menos que el Señor Jesucristo te confronte, que lo conozcas de manera personal y entonces entiendas en lo que estás viviendo mal. ¿Cuánto amaba Saulo de Tarso a Dios que estaba en su contra? Y mucha gente no se da cuenta porque no conoce a Cristo. El hecho de venir a conocer a Cristo Jesús es lo que cambia nuestras vidas, cambia nuestros corazones y nos hace entender que verdaderamente podemos ahora agradar a Dios por medio de Cristo Jesús y por medio de su palabra. Así que no caigas en el error de vivir en religiosidad, de vivir tratando de agradar a Dios sin conocer a Cristo, sin conocer su palabra, porque recuerda que a Cristo Jesús lo conocemos a través de su palabra. Y si no lees la palabra de Dios, entonces no conoces a Cristo. Y si no conoces a Cristo, entonces no sabes ni siquiera cómo acercarte a hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios. Por eso necesitamos de Jesús. Por eso necesitamos llegar a ser confrontados por el Señor Jesucristo con nuestra vida, con nuestro pecado, y entonces decirle, como le dijo Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él queda ciego. Y en la segunda parte viene un personaje, aparece un personaje más, se llama Ananías. Este personaje viene y ora por él, pero Ananías también pasa un tiempo interesante que me gustaría que reflexionemos en él. Lo vemos en el siguiente video. Sigue con nosotros en esta reflexión y lectura en Hechos. Dios te bendiga.